Hablemos de un impuesto que para muchas empresas en México es un verdadero dolor de cabeza, casi un rompecabezas, el impuesto sobre nóminas. A ver, hoy vamos a armarlo juntos, pieza por pieza, para que todo tenga sentido y nada se nos quede fuera. Para resolver esto vamos a seguir 5 pasos. Empezamos con lo básico, ¿no? Los fundamentos. Luego veremos por qué hay 32 reglas distintas para un mismo impuesto, qué pagos realmente cuentan, cómo la tecnología ha cambiado la forma de fiscalizar y, al final, claro, algunas recomendaciones para que todo encaje perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. Como en cualquier rompecabezas, lo primero es poner las esquinas, tener la base bien clara. Y aquí eso significa entender de qué va este impuesto. La pregunta parece súper simple, ¿verdad? Pero aquí está el meollo de todo el asunto. Exactamente sobre qué se está pagando este impuesto. ¿Solo es sobre el sueldo y ya? ¿O hay algo más escondido? A ver, en papel la definición es esta. Es un impuesto que cobran los estados sobre los pagos que un patrón le hace a sus trabajadores. Pero la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es entidades federativas, o sea, estatal. Ahí es donde la historia se pone interesante. Y bueno, aquí está la pieza que desordena todo el rompecabezas. A diferencia del IVA o el ISR, que son federales y parejos para todos, el impuesto sobre nóminas no lo es estatal. Y esta simple diferencia de verdad lo cambia absolutamente todo. Y claro, que sea estatal nos lleva directo a la segunda parte. Si cada estado tiene su propia versión, pues no estamos hablando de una sola ley, estamos hablando de muchísimas reglas diferentes. Este es el chip que hay que cambiarse. Es lo más importante. La primera regla para no cometer errores es dejar de pensar en federal y empezar a pensar en local. Cualquier pregunta sobre este impuesto va a tener una respuesta distinta dependiendo del estado del que estemos hablando. Miren, este ejemplo es perfecto. Una duda súper común. ¿El reparto de utilidades, la PTU, paga este impuesto? Pues depende. ¿Dónde estamos? Si es en Jalisco, la respuesta es un sí de todas. Pero si cruzamos al estado de al lado, a Morelos, la respuesta es un no rotundo. Es la misma empresa, el mismo concepto de pago, pero dos mundos fiscales totalmente opuestos. Entonces, el punto clave es este. No hay respuestas de librito que apliquen para todos. Para saber si algo paga o no paga el impuesto, no queda de otra más que ir a buscar la ley de Hacienda o el código financiero de ese estado en particular. Aquí no hay atajos que valgan. Pasemos a otro error muy, pero muy común, y que puede salir bastante caro. Tiene que ver con definir mal la base del impuesto, o sea, ¿sobre qué monto exacto se va a calcular el porcentaje? Es que es muy fácil caer en la trampa, ¿no? Vemos la palabra nómina y pensamos que el impuesto se calcula solo sobre lo que viene en el recibo de nómina de toda la vida, el sueldo, el aguinaldo, las vacaciones. Pero la ley, casi siempre, es mucho más amplia que eso. La realidad es que la base va muchísimo más allá del salario. Las leyes de los estados casi siempre incluyen cualquier pago por un servicio personal subordinado. Y ojo con esto, también los famosos asimilados a salarios, que son estos pagos que se le hacen, por ejemplo, a profesionistas independientes bajo ciertas condiciones. Aquí es donde hay que poner una alerta roja. Muchos patrones pagan honorarios como asimilados a salarios y creen que con eso ya se salvaron del impuesto sobre nóminas. Pero la sorpresa es que en muchos estados, esos pagos también cuentan. Dejar fuera estos montos es una de las principales causas de que después haya diferencias y multas. Y bueno, esto nos lleva a un punto importantísimo. ¿Cómo se da cuenta la autoridad de estos errores? Pues porque hoy todo es digital. Las secretarías de finanzas de los estados tienen más herramientas que nunca para revisar todo. Para ellos, el proceso es increíblemente sencillo. Toman toda la información de los recibos de nómina digitales, los CFDIs, la cruzan con las bases de datos del IMSS y listo. En el momento en que los números no cuadran, se prende un foco rojo y empieza la revisión. Y para que veamos qué tan a fondo pueden llegar, en algunos estados la autoridad ha usado el 1% del salario base de cotización del IMSS, que es lo de las guarderías, para compararlo con lo declarado. Si no checa, es motivo suficiente para que te caiga una auditoría. Así de fácil y rápido detectan hoy cualquier cosa rara. Bueno, ya vimos el problema, lo complejo que es y el riesgo. Ahora, lo que de verdad importa, ¿cómo se hacen bien las cosas? Por suerte, el camino para cumplir correctamente es bastante lógico, y lo podemos resumir en unos cuantos pasos. El proceso correcto siempre es el mismo. Primero, nunca hacer preguntas al aire. Hay que decir ¿para qué estado?
Segundo, ir directo a la fuente, a la ley local, no hay de otra. Y tercero, sentarse a hacer un análisis con lupa para sumar todos los conceptos que integran la base, no solo los obvios, sino también los asimilados y cualquier otra cosa que esa ley en particular nos diga. Y cerramos con esto con una pregunta directa que invita a la acción. ¿La base del impuesto sobre nóminas de la empresa está bien calculada? Con la fiscalización como está hoy, ya no es una cuestión de si la autoridad va a detectar un error, sino de cuándo lo va a hacer. Así que revisar que cada pieza del rompecabezas esté en su lugar hoy es la mejor inversión para estar tranquilos mañana.